7, la palabra que aparece es que Pablo está orando por los efesios, y Pablo lo que está pidiendo, le está pidiendo a Dios es que Dios les dé ¿qué? Dice, no le está diciendo el don de sabiduría o el don de la palabra de sabiduría. Pablo está pidiéndole a Dios para que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, es algo que nosotros necesitamos diferenciar a aquellos que nos gusta leer la Biblia, nos gusta estudiarla, escudriñarla, aquellos que nos gusta agarrar el diccionario y empezar a indagar de qué se trata, el contexto por el cual Pablo escribe, a qué iglesia le escribe, por qué Pablo le escribe eso, por qué Pablo va a pedir a Dios espíritu de sabiduría y de revelación, y por qué no pide de repente que reciban fe o que reciban milagro o que Dios les dé otra cosa. No, Pablo va a orar por dos cosas importantes: espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Ahora, cuando me pongo a estudiar en el libro de Corintios, que Pablo también escribe a la iglesia de Corintios, porque una iglesia es la iglesia del nombre del libro, que es Efesio, la iglesia de Efeso, la ciudad de Efesio. Pablo le da a la iglesia de Efeso el nombre de la iglesia de Efeso. A la iglesia de Corintios le da el nombre de la iglesia de Corintios. Aún en eso Pablo evoluciona. Al principio a las iglesias se las llamaba la iglesia que está en la casa de la hermana Acaya, a la iglesia que está en la casa del hermano fulano. Pablo evoluciona, ahora no dice la iglesia que está en la casa del hermano, para que ustedes lo saben, la iglesia que somos nosotros en el tiempo, inclusive la iglesia primitiva, comenzó haciéndose ¿dónde? En casas. En casas comenzaron a establecerse la iglesia del Señor. Y luego Pablo evoluciona, dice, no, ahora se va a llamar la iglesia, que aunque esté en la casa del hermano Oscar, se va a llamar la iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en la ciudad de Efeso, la iglesia que está en la ciudad de Gálata, la iglesia que está en la ciudad de Colosa. Y ahora Pablo dice, wow, no se va a llamar más la iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en Efeso. Ahora se va a llamar la iglesia de Dios. Pablo empieza a evolucionar acerca de lo que es la eclesía o la iglesia. Ahora Pablo le va a hablar a la iglesia ¿de quién? Efesio. Y por la iglesia de Efeso, Pablo está orando y siempre se acuerda de la iglesia de Efeso. Y me imagino yo Pablo haciendo memoria por la iglesia de Efeso y dice, me acuerdo siempre de vosotros y de su amor por la iglesia. Y por lo tanto, le pido a Dios que Dios les dé espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación, como quien entiende que esa iglesia necesita esas dos cosas. Entonces cuando me pongo a estudiar digo, wow, Pablo está orando por el don de sabiduría y el don de revelación, y el Señor me mostró en el libro de Corintios, cuando habla, si usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 12, acerca de los dones. Lo que Pablo está pidiendo para la iglesia de Efeso no es un don, es un espíritu. Y claro que es diferente, porque cuando vemos en Corintios, está diciendo que el espíritu es el mismo, el que reparte los dones como él quiere, pero él empieza a hablar ahí, si usted lo tiene en Corintios, no sé si lo tiene ahí, me ayuda rápido, en Corintios capítulo 12, en el versículo 3 o 4, y ahí empieza Pablo a explicar la diferencia entre lo que es un don y lo que es un espíritu. Miren lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, está hablando de dones, pero el espíritu es el mismo, versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Me sigue hasta ahí? O sea, quien reparte los dones se llama Espíritu Santo. Quien reparte ministerios, eso también está en el libro de Efesios, es el Señor Jesucristo. Vamos otra vez. ¿Quién reparte dones? ¿Quién reparte ministerios?
Vamos otra vez. Dice el pastor reparte ministerios. Acá no se reparte como caramelos eso. ¿Quién reparte dones? ¿Quién reparte ministerios? ¿Y quién reparte operaciones? El Padre. Mire lo que dice ahí. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Ahora lo voy a pasar a explicar rapidito. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, está hablando del Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora míreme, el Espíritu Santo es uno, es el mismo, dice, pero los dones son muchos. O sea que cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, el mismo Espíritu se puede manifestar con diferentes dones en tu propia vida. ¿Cuántos recibieron al Espíritu de Dios aquí? Levánteme la mano y dice, yo recibí el Espíritu de Dios. Bien, no es que yo recibí este don nada más, yo recibí, no. Todos los dones están dentro tuyo porque todos los dones están en el Espíritu de Dios. Ahora, que se manifiesten algunos dones en tu vida, esa es otra cosa. La manifestación de los dones, ¿sí?, en tu vida es por el mismo Espíritu. Ahora, miren lo que es los dones. Dentro de los 9 dones está la sabiduría, pero no es un espíritu de sabiduría. Si me acompaña, por favor, verso 7. Pero a cada uno les es dada, si lo tenemos ahí, pero a cada uno les es dada, ¿qué dice? Remarque esa palabra. Voy a funcionar hoy en esta noche en la maestría, por favor, remarque, dice, pero a cada uno les es dada la diga conmigo, manifestación. Para que se entienda, Dios está aquí. Vamos acá, Dios está aquí. Amén. ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Amén. Bien, segundo, ¿cuánto creen que Dios está en un boliche? Amén. ¿Cuánto creen que Dios está en un cabaruque? Amén. ¿Sí o no? ¿Cuánto creen que Dios está en la casa del narcotraficante? Amén. ¿Sí está o no está? Que Dios esté en un boliche no significa que Dios se manifieste ahí. Una cosa es que Dios esté por su omnipresencia y otra cosa es que Dios se manifieste con su presencia. Dios está aquí, pero nosotros tenemos que manifestarlo a Él. Vieron que nosotros le cantamos a veces, Señor, manifiéstate. Y Dios te está diciendo, manifestarme vos, porque vos me tenés que ministrar a mí. Por acá no me están entendiendo todavía. En el libro de Hechos dice que había profetas y maestros ministrando estos al Señor. El Espíritu dijo y habló, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a las cuales les he encomendado. Pero mire lo que dice, ministrando estos al Señor. Se manifestó el Espíritu Santo en una voz direccional. Vieron que nosotros decimos, Señor, manifiéstate. Y yo escucho a Dios, y me imagino, no sé, manifestarme vos a mí. La Biblia dice, escuche por favor, que la tierra gime, esperando ¿qué? La manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Por lo tanto, mire la tarea y la responsabilidad que tenemos nosotros de manifestar a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste? ¿Manifestarlo vos? ¿Alguien está acá? Amén. ¿Qué dice ahí? Pero a cada uno les es dada, ¿de qué? La manifestación del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta? Para provecho. Ahora miren cómo se manifiesta. Verso 8. Me gustaría algunos hermanos acá. Verso 8. Pero a este es dada. ¿Puede haber 3 personas acá adelante? Acá arriba pueden subir. 3 varones y 2 mujeres. O viceversa. Gracias. Qué bueno, los voluntarios rápido vienen. Eso está bueno. Ahí va a subir. Ahí viene. Mire lo que dice ahí. Vamos a empezar por acá. Cuando dice no está hablando despectivamente, ¿no? Porque a ¿qué dice? Es dada por pero dice por el Espíritu, palabra, dice palabra, no dice, ahora se dan cuenta la diferencia, palabra de sabiduría. Una cosa es que tengas palabra de sabiduría, otra que tengas espíritu de sabiduría.
Y ahora te voy a llevar personas que cargaban el espíritu de sabiduría, que inclusive eso molestaba a mucha gente, les incomodaba. Y el espíritu de sabiduría tiene un beneficio para la vida del creyente. Es una herramienta que Dios le dio al creyente. Pero en cuanto a dones, sabiduría tiene que ver con palabra de sabiduría, pero porque a este es dada por el espíritu, a este es dada palabra de sabiduría. Diga conmigo, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría significa, ¿sí?, un consejo práctico, ¿sí?, para el momento oportuno de un problema difícil. Cuando te acercas a una persona que tiene el don, o que el Espíritu quiere usarlo en el don de sabiduría, en el don de palabra de sabiduría, una persona se acerca y tiene un problema difícil, complicado, Dios te da una palabra sabia, o sea, una palabra bien práctica para un problema bien difícil y complicado. Pero esa palabra práctica viene para resolver ese problema complicado, porque viene de parte de Dios, es una palabra sabia, de sabiduría. Entonces eso es un don. Venite por acá, por favor, hijo, gracias. ¿Qué más dice? A otro, venite para acá, a otro, ¿palabra de qué? Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es cuando Dios te está adelantando y te está mostrando de alguien que tú no conoces, o a la persona que tú estás ministrando, cosas que ni te está contando la persona, pero Dios te está mostrando el problema que tiene, la enfermedad que tiene, cómo se llama la enfermedad, el problema, cómo se va a resolver, cómo Dios lo va a hacer. Es el don de ciencia, y Él lo recibe, ese es un don. ¿Qué más dice? Según el mismo Espíritu, verso 9. Verso 9 dice así: a otro, ¿qué dice? ¿Cómo? A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, ¿dones de qué? De sanidad. Recibirlo, hija, ¿dónde de sanidad? Don de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué más? ¿Sigue o no sigue? A otro, con las manos así no vas a hacer ningún milagro. Pero a otro el hacer milagros, y empieza a enumerar a otro. ¿Eso cómo se llama? Diga conmigo, los dones del Espíritu Santo. Son las manifestaciones, o sea, cómo el Espíritu Santo se manifiesta en dones. Y Él esa manifestación lo manifiesta con diferentes personas. Pero cuando Pablo va a hablar a la iglesia de Efeso, Él está pidiendo que reciban ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Me sigue hasta ahí? Un fuerte aplauso. Gracias a los voluntarios. Espíritu de sabiduría y de revelación. Mire lo que dice. ¿Me acompaña, por favor? Personaje número 1, que tenía el Espíritu de Dios, y en el Espíritu de Dios también se hallaba, porque también vamos a ver eso, también se encontraba el espíritu de sabiduría. Salomón es uno que recibe ese espíritu de sabiduría. Y miren cómo operó Salomón resolviendo un conflicto. Ahora, anótelo, remárquelo esta frase. Una cosa es palabra de sabiduría y otra cosa es, escuchen, el consejo. La palabra de sabiduría es un consejo, una palabra, un consejo que te resuelve un problema difícil, ¿no? Ahora, el espíritu de sabiduría directamente resuelve problemas, conflictos que son muy delicados, que si no lo resuelve Dios, difícil de resolver. Y lo vamos a ver en diferentes personajes, el espíritu de sabiduría. En Cristo también operó el espíritu de sabiduría, según el libro de Isaías. Acompáñenme, lo podemos leer, por favor, ahí, si me acompaña. Primera de Reyes, capítulo 3. Es larga la historia, pero me gustaría que veamos cuando Salomón pide algo. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1. Verso 3, capítulo 3, verso 3.
Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Se iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció, verso 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, y le has reservado esta tu gran misericordia, el que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Una de las cosas que yo resalto del verso 7 y verso 8, mire cómo Salomón ya no se daba cuenta, pero ya era sabio. ¿Y por qué digo que ya era sabio? Porque dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Número 1, reconoce quién lo puso en ese lugar. 2, dice: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Reconoce que Dios lo puso en ese lugar. Número 2, reconoce que es limitado por su edad. Y reconoce que el pueblo que está ministrando, liderando, pastoreando o gobernando es muchísimo en gran manera, que no se puede contar, que él está limitado por su juventud, su falta de experiencia, que dice: no sé ni entrar ni salir. Entonces yo lo que digo acá, es lo que veo, que ya Salomón era sabio sin saber que era sabio.